justamente este uso, más que nosotros mismos contar el uso y las formas de usar. Después vamos a mostrar desde SIU con Hernán Cobo de nuestro equipo Wichi lo que es el cubo de compras y patrimonio, puntualmente el de compras, que es el nuevo cubo que salió en la última versión de Wichi. Así que bueno, los dejamos ahora con la Universidad de Entre Ríos. Hola, buenos días a todos. Bueno, queremos contarle un poquito primero cómo es nuestra universidad. La universidad fue creada en 1973 y estamos diseminados por toda la provincia de Entre Ríos. Tenemos una sede de rectorado, 9 facultades, una subsede también en Villaguay. Tenemos 18.000 estudiantes, 38 carreras de grado, 34 de pregrado, 31 carreras de posgrados y una escuela secundaria que tiene 2 años de antigüedad. Liquidamos alrededor de 2.800 cargos docentes, 600 no docentes y 1.100 becas por mes. Eso es un pantallazo que le quisimos dar de nuestra universidad. La implementación del Wichi, empezó hace unos años con el viejo Wichi, por allá por el año 2000 más o menos, y después utilizamos también la herramienta de O3, que nos ayudó mucho porque tenía esta posibilidad de combinar las variables. Actualmente estamos trabajando en la base 521 de Wichi y estamos en testeo la 631, que ya vimos que tenía unas mejoras muy interesantes, Mariano. Somos 20 usuarios los que los usamos y estamos todos en rectorado. Estamos utilizando Wichi para la lectura de datos de Pilagá, de Mapuche y de Araucano, y estamos con esta nueva versión y demás teniendo las intenciones de trabajar para Diaguita, Guaraní, que Guaraní 3 está en proceso de implementación a la universidad, y con el querandíes. Bueno, yo les voy a comentar quiénes son los principales usuarios del sistema Wichi. Principalmente lo utiliza la Dirección de Presupuesto y la Dirección de Contabilidad. La información que generamos con Wichi es a pedido tanto del Secretario Económico Financiero como del Rector, la Comisión de Hacienda del Consejo Superior, y también se hacen informes para auditoría. Entre las consultas más utilizadas que tenemos informes de saldos presupuestarios y de ejecución, que pueden ser por unidad presupuestaria, objeto del gasto, red programática, la ejecución del mes y también la ejecución o saldo por fuente de financiamiento. También en lo que se refiere al cubo de tesorería, hacemos consultas de saldos de las cuentas bancarias. También se controla lo que es el devengado de ingresos por mes. Acá tenemos algunas pantallas con las consultas que tenemos armadas. Por ejemplo, que es sobre los saldos presupuestarios y de ejecución por unidad y programa. Este cuadro nos sirve para controlar los saldos para las transferencias de crédito según las necesidades que tengan las diferentes unidades o dentro mismo del rectorado. Siempre esto va acompañado, ¿no?, de la decisión del secretario, que es quien aprueba. Este es el cuadro por programa. Fíjense que tiene crédito preventivo y saldo presupuestario, y nos sirve para analizar efectivamente algún programa específico. Generalmente te lo consultan desde las diferentes secretarías, por ejemplo, para saber cuáles son los saldos de los programas de bienestar, de ciencia y técnica, de académica y demás. Acá tenemos por programa y mes. Esto nos sirve para comparar cuál ha sido, por ejemplo, la ejecución de un mes respecto al otro. Acá tenemos un cuadro de ejecución por objeto del gasto.
que lo que nos permite es saber cuál es la ejecución de algunas partidas específicas. Por ahí nos piden informes porque quieren saber, por ejemplo, cuál es el consumo de energía eléctrica, de determinadas becas y demás. El informe de cuentas bancarias lo que nos sirve es también conocer la disponibilidad financiera que tienen las unidades presupuestarias y en base a eso se realizan las transferencias para los gastos que tienen programados en el mes. También sirve para conocer la disponibilidad que tenemos en rectorado y en base a eso se hace un cronograma, ya sea de plazo fijo o de fondos comunes de inversión. Y este es el cuadro de devengados de ingreso por mes, que sirve para realizar un seguimiento de los conceptos de ingreso. Ahí, por ejemplo, tenemos ejemplos de propio producidos. Bueno, pero se puede combinar de diferentes formas la consulta. Al cierre de ejercicio se hacen muchos controles y se utiliza mucho lo que es Wichi. Se hace un control del total de la ejecución por etapa presupuestaria, también el crédito preventivo y saldos presupuestarios por fuente y programa, los saldos presupuestarios por unidad presupuestaria, crédito devengado por fuente y función y ejecución del compromiso por objeto del gasto. Esto nos sirve también para una lectura más fácil de lo que son los cuadros de cierre de ejercicio, porque algunas de estas consultas conforman los cuadros de ejercicio, pero ustedes saben que son bastante complicados de leerlo porque tienen un formato que sale muy chiquito y demás. Entonces, con esta herramienta nos sirve para ver esos cuadros de una forma más fácil. También nos sirve para presentar informes al Consejo Superior y estos informes acompañan a la cuenta de inversión. Acá tenemos otro ejemplo de lo que es el total por etapas presupuestarias. Este cuadro también forma parte de la cuenta de inversión y acá se ve mucho más fácil que mirando directamente de los cuadros. Bueno, la universidad desde el año 94 imprime un informe que se llama Anuario del Presupuesto. En ese informe nosotros utilizamos, como verán en la pantalla, el cuadro de arriba es el informe que salen por Wichi y lo de abajo es un cuadro copiado, escaneado del anuario. En el anuario hay información tanto del crédito como de la ejecución y los saldos. Utilizamos muchísimo Wichi para esto porque como nos permite combinar variables y medidas, dimensiones, es muy ameno su uso. Y otros casos puntuales que tenemos es, por ejemplo, la ejecución del devengado de gastos para la elaboración del anteproyecto del presupuesto, que tomamos el devengado y sobre eso proyectamos. La composición del crédito final, comparándola con la evolución de las resoluciones del Consejo Superior, la resolución de incorporación del REA que se hace al inicio del ejercicio siguiente, tomamos la base Wichi al 1 de enero y con eso nos facilitó un montón el armado de los anexos de esa resolución. Y también hacemos un comparativo de crédito y el devengado por fuente y función, comparando dos ejercicios, que es otra funcionalidad muy buena, es que a diferencia de Pilaga, que vas mirando por cada ejercicio, con Wichi podés comparar varios ejercicios. Estos cuadros nosotros los generamos, pero también realizamos algunos controles para ver si está bien lo que pusimos y para ver si el dato estaba bien tomado. Bueno, hacemos controles con Pilagar respecto a la red programática por fuente, por función, por tipo de ejercicio, por cuenta bancaria. Antes hacíamos más controles, ahora ya nos quedamos más tranquilos que funcionan y los utilizamos. Para nosotros implicaron muchas ventajas el uso de Wichi. Es una herramienta muy amigable, muy amena. El curso que ellos dan por vía web. Sí. A distancia. Sí, sí. Son muy amenos
los cursos, de hecho están los ejercicios pensados para guaraní, pero los aplicamos nosotros muy bien en lo que es tanto en Pilagá como el mapuche que hablamos ayer. Tiene la personalización de informes, la generación de vistas que las guardás y después se te va actualizando los datos. Pilagá actualiza todos los días a las 3 de la mañana, se hace una transferencia de datos de Pilagá a Wichi, con lo cual tenemos la información al día. Bueno, es ágil la generación de informes y puede llegar a brindar información detallada. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias, Paula y Carla. No sé si hay alguna consulta que le quieran hacer o que quieran hacer en general. Bien, seguimos con la parte nuestra, si no. Bueno, gracias. Adiós. Bueno, ahora Hernán Cobo del equipo Wichi, con él vamos a estar presentando lo que es el nuevo cubo de compras y contrataciones que tiene Wichi, la posibilidad de análisis que se brinda. Es un nuevo cubo que salió con la versión 6.3.0 de Wichi, está liberada esa versión. La idea es que ustedes pueden conectarse directamente desde Wichi con NTL y importar los datos en Wichi para su análisis, que es lo que vamos a ver ahora. En Pilagá también, Paula recién lo explicaba, eso que explicó, que decía a las 3 de la mañana se corre el proceso, digamos, es un ETL, que es un proceso que se conecta a la base de datos Pilagá y pasa los datos de la base de datos Pilagá a la base de datos Wichi. Y con eso tengo actualizado y lo puedo analizar a través de los cubos que decía. Bueno, los dejo con Hernán. Bien, buenas tardes. Lo que voy a plantear entonces, como lo dijo Mariano, es un cubo nuevo orientado a toda la parte de compras, pero que se basa en información de Diaguita. La parte muy interesante que tiene esto es que si ustedes ya tienen el Diaguita instalado y el Wichi instalado y ya hacen la incorporación de los datos, con una versión nueva no tienen que hacer nada. Automáticamente van a tener ahora un cubo de compras, además del cubo de patrimonio que ya tienen, ¿sí? O sea que desde el punto de vista de proceso y ese tipo de cosas les va a aparecer en la instalación del nuevo Wichi un nuevo cubo de Diaguita que es de compras, y los datos ya los van a tener porque lo están importando naturalmente. El mismo proceso de importación de patrimonio importa los datos de compras. Bien, vemos acá, estas son todas las fuentes que conocemos de Wichi, la parte de Diaguita, entonces ahora toma también información de compras y genera en los cubos el de compras y el de patrimonio. El que vamos a ver ahora es particularmente el de compras. Bueno, nosotros modelamos estos procesos dentro de todo el procedimiento de compras que tiene una universidad. Tomamos primero las solicitudes, luego pasamos a la parte de convocatorias y actos de apertura, luego adjudicaciones. Hay que tener en cuenta que cada una de estas etapas del proceso, cada uno de estos actos, en muchos casos quedan en situaciones sin terminar. Ejemplo, quedan solicitudes pendientes que no pasan nunca a convocatoria, porque quedaron en borrador, porque no son aprobadas, porque no hay presupuesto. Algunas quedan pendientes y quizás en algún momento terminan autorizándose y pasar a convocatoria, y otras no, ¿sí? Y quedan ahí porque fue un pedido que o fue mal formulado o nunca hay el presupuesto suficiente para hacerlo. Luego de eso vamos a adjudicaciones. Por supuesto hay convocatorias que todavía no llegaron a etapa de adjudicación, por eso son esas líneas que marcan que las cantidades no son exactamente iguales. Luego de eso, una vez que están adjudicados, pasamos a las órdenes de compra y armamos las órdenes de compra para cada uno de los proveedores, ¿sí? Y esas órdenes de compra, en algún momento empiezan los proveedores a ir entregando los bienes y se convierten en otra etapa que son las recepciones, ¿sí? De los procesos de Diaguita están los que saben, yo
traté de modelarlo lo mejor que pude. Si hay dudas, lo charlamos. Pero bueno, básicamente lo interesante de esto es que, por ejemplo, hay múltiples recepciones o puede haber múltiples recepciones para cada orden de compra que hace un proveedor, ¿sí? O sea, hay aperturas, por lo tanto hay cantidades distintas. Bien, para cada una de estas etapas nosotros definimos lo que nos pareció que eran las medidas más interesantes que ustedes pueden sumar, que ustedes pueden consultar, ¿sí? O contar, y las dimensiones por las cuales nos parece que es más interesante que quieren dividir y clasificar esa información, ¿sí? Entonces, cada una de estas etapas las estamos publicando dimensiones y medidas. Vamos a ir viendo algunas de ellas. Si vamos a solicitudes, que es la primera etapa, acá vemos en la parte superior izquierda la misma línea para ver las distintas etapas y estamos modelando solamente la parte de solicitudes. En la de solicitudes nosotros estamos extrayendo todas las dimensiones que vemos ahí y las medidas que vemos ahí, ¿sí? En general vamos a hablar un poquito de medidas. Las medidas, primero, para que las puedan ver luego en el cubo, porque el cubo se hace bastante grande, hay muchas dimensiones y medidas y uno empieza a mezclarse todo, tratamos de ordenarlas bien y en el caso de las dimensiones le dimos colores distintos para que sepan en qué etapa están, como también lo hemos hecho en otros cubos, y en el caso de las medidas, como no podemos darles colores, le dimos prefijo. Entonces, en este caso, todo lo que es SBS es solicitud de bienes y servicios, ¿sí? Es la parte de solicitudes. Ahí contamos, por un lado, la cantidad de actos de solicitud, ¿sí? Que es la primera medida, la cantidad de solicitudes que hay, independiente de la cantidad de artículos que hay y la cantidad de pedidos que tiene cada artículo, lo que estamos diciendo es la cantidad de solicitudes. La cantidad solicitada es la cantidad de bienes. Si uno selecciona un bien, puede decir, bueno, ¿cuánto estamos solicitando de este bien? Y ahí podemos saber esa cantidad solicitada. Por lo tanto, una es distinta a la otra. El precio máximo es el precio que tenemos previsto que vamos a pagar, el precio que estamos asumiendo, calculado, que vamos a pagar por ese bien, por ese renglón. Y el importe total es el total de la solicitud, ¿sí? La multiplicación de los importes por las cantidades, la suma de todos los artículos o ítems que estamos solicitando nos da un importe total y es ese. Todos los importes los pusimos bien en mayúscula para que se separen un poco y se diferencien del resto. Esa es la etapa de solicitudes. Vamos ahora a convocatorias y actos de apertura. Como vemos acá, en realidad, acá estamos juntando varios actos distintos. Uno es la parte de convocatoria, otros son los actos de apertura y otros son los dictámenes, ¿sí? Todo esto lo estamos integrando en una sola etapa. ¿Por qué? Porque en realidad tiene la misma cardinalidad. En realidad, cuando se hace la convocatoria termina con un acto de apertura y un dictamen, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un conjunto de medidas. Las medidas son con las mismas características que hablamos antes y ahora vamos a hablar un poquitito de las dimensiones. Dimensiones, acá tenemos, como en todas las otras etapas, la fecha, el número, la identificación de este acto, en este caso de solicitudes tenemos las solicitudes, en este caso de convocatorias, la descripción de la convocatoria, el estado en el que está cada una de las etapas. En este caso, en el caso de convocatorias tenemos prioridades y entonces acá podemos clasificar y contar las convocatorias que tenemos con distintas prioridades y en qué estado están, si realmente estamos respetando las prioridades o todos le ponemos prioridad alta para que nos compren algo. Esas son situaciones distintas que hay en las universidades. Tenemos también el número de expediente y entonces podemos juntar esto con otro tipo de información, con PILAGA, ¿sí? Poder saber en qué estado está después el pago, ese tipo de cosas. Los números de renglón de convocatoria, las descripciones de los renglones, es decir, la descripción de los ítems. Y acá tenemos un dato interesante que es el artículo de la convocatoria. Estamos hablando del catálogo, acá llegamos un inciso, partida principal, hasta llegar al artículo, ¿sí? De esta forma y en forma jerárquica podemos clasificar en base al catálogo la cantidad de bienes que hemos comprado con una descripción formal, porque las descripciones que le estamos poniendo en los renglones son las que cada uno de nosotros, cuando hacemos la solicitud, cuando se hace la convocatoria, escribimos a nuestra manera y por lo tanto no están estructuradas. En el catálogo tenemos una información mucho más estructurada. Sabemos si, como veíamos hoy, una cámara de fotos del catálogo es una cámara de fotos y todas las cámaras de fotos de la universidad seguramente están en el mismo ítem del catálogo cargado,
¿sí? En cambio, las descripciones pueden, en el caso indican marca o características o simplemente cámara, y entonces se hace bastante más difícil de comparar. Bien, el tipo de procedimiento, obviamente. La idea es que intentamos poner todas las dimensiones que creemos que son importantes, y si alguna nos falta nos avisan y las agregamos. No es un tema complejo. Luego pasamos a actos de apertura. Tenemos el número de acto de apertura, el lugar, la oficina, el estado del acto de apertura, ¿sí? La fecha de creación del dictamen y la de generación del dictamen, que son dos fechas distintas, el número de dictamen y el estado, ¿sí? Luego tenemos también las convocatorias, cantidad a comprar, esto es igual. Voy a volver un segundo a solicitudes, porque no hablé de las dimensiones de solicitudes, y en particular hay una que es interesante, que es la primera. Acá hablamos de unidades de análisis. Unidad de análisis, los que han visto algo de Wichi, y ya lo hemos hablado bastante, es la forma en que nosotros podemos integrar información de todas las distintas facultades, en la mayoría de los casos de las universidades que tienen facultades o departamentos, las que están departamentalizadas. La idea es que la unidad de análisis nos permite cruzar información congruente entre la información que utiliza Pilagá, la información que utiliza Diaguita y la información que utiliza Mapuche. Sabemos que los distintos sistemas no nombran exactamente igual a cada una de las facultades, ¿sí? Por lo tanto, en esta unidad de análisis nosotros lo que hacemos es integrar y permitir que ustedes indiquen lo que en Mapuche llamamos Facultad de Ciencias Económicas, en Pilagá llamamos FAC-ECON, y estas dos cosas son lo mismo y son la unidad de análisis para nosotros económicas. De ahí en más podemos sumar los docentes, las compras, el gasto, ¿sí? Todo lo podemos integrar. Esto lo hacemos con la unidad de análisis, y en el Wichi hay un conjunto de servicios que están pensados para eso, para que integren esa información, ¿sí? Integrar y obviamente dar acceso a cada una de las facultades su porción de datos también, ¿sí? Claro, eso también es fundamental. Lo interesante es que ustedes en Wichi realizan una sola instalación para toda la universidad, y después le pueden dar usuarios a cada facultad que solamente ve la información propia y no mira la información de las otras facultades. Esto lo hacemos también integrando por esta unidad de análisis, ¿sí? Dividimos ahí. Bien. El resto de las dimensiones son, en general, dimensiones que tienen que ver, son todas las que creímos relevantes dentro de lo que hay en la etapa de solicitudes. Vamos a pasar un poquito más rápido porque el resto son cuestiones similares. En la etapa de adjudicación tenemos el número de adjudicación, el estado y el proveedor adjudicado. Acá tenemos ya la etapa de proveedor, que en las anteriores obviamente no teníamos, ¿sí? Después podemos empezar a cruzar información y mirar solicitudes con proveedores, ese tipo de cosas. De adjudicación tenemos la cantidad de adjudicaciones de actos, luego la cantidad adjudicada ya son artículos, el precio de cada artículo y el importe total, en este caso de la factura. Bien, órdenes de compra, lo mismo, la fecha, el número para identificarlo, el estado, bien, el proveedor, nuevamente el proveedor claramente de la orden de compra, y en las órdenes de compra tenemos más o menos las mismas medidas. Recepciones pasa algo muy similar, la diferencia en particular con medidas es que tenemos la cantidad recibida, la cantidad aceptada y la cantidad rechazada. Entonces podemos sacar informes de todos los artículos que han sido rechazados, de qué proveedor son, de qué fecha, qué órdenes de compra, qué características, ese tipo de cosas. Luego tenemos también las fechas de alta provisoria, definitiva, el número de factura, ¿sí? Remito si lo tuviera, y el área de recepción, que es un dato también importante, quién es el que recepcionó y el que aceptó esos bienes. Bien, este es el modelo. Cuando miramos este modelo, en realidad, ahora vamos a ver al final el resumen de todas las dimensiones y medidas, la verdad son una cantidad importante, digamos. Ahora lo que vamos a ver son algunos ejemplos, son ejemplos comunes que hicimos algunos cruces como para ver el tipo de información que se puede llegar a sacar. Obviamente ustedes, teniendo el Wichi instalado, con el Pentaho y el Saiku pueden hacer el cruce que ustedes quieran. Estos son simplemente algunos casos. Bien, ejemplo, cantidad de solicitudes por estado. En este caso tenemos los estados de las solicitudes, año por año. Los datos no los tengan en cuenta porque obviamente son datos demo, no tienen significado y probablemente son inconsistentes en los distintos gráficos. Lo tenemos en forma de tabla y abajo en forma de gráfico.
En forma de tabla vamos viendo cómo va evolucionando la cantidad de solicitudes, ¿sí?, hasta el 2017, que decrece, porque claramente todavía no terminamos, entonces no hemos llegado a fin de año y no llegamos al número final. Por otro lado, en el gráfico abajo lo que hicimos es deseleccionar las autorizadas, para que no me aparezcan porque son un número mucho más grande, y ahí estamos comparando los casos más chicos, que son los pendientes de autorización, con los anulados y los que están en borrador. Como vemos, el marrón clarito, que es el que corresponde a pendientes de autorización, el número más grande lo tenemos en 2017 porque tenemos solicitudes que todavía no nos han autorizado. Seguramente hasta fin de año las autoricen, ¿sí? En cambio, de los números anteriores indica son pendientes de autorización que muy probablemente no se autoricen nunca o que haya que rever, reevaluar o hacer algún tipo de cambio. Es interesante porque uno selecciona esas solicitudes y puede empezar a ver por qué están pendientes y cuál es el accionar que habría que tomar, ¿sí? Bien. Crecimiento, este es otro ejemplo. Crecimiento de trámites entre 2015 y 2016. Acá me marca con distintas líneas cómo crecieron la cantidad de cada uno de los trámites que tiene la universidad. En este caso, las solicitudes, las convocatorias, los actos de apertura, ¿bien? Y vamos viendo cada uno, la mayoría crecieron, la mayoría diría que se duplicaron, menos las solicitudes, y vemos las cantidades relativas que tiene cada uno, cantidades de trámites, y a su vez las cantidades en relación de un año con el otro, ¿sí? Me da una idea de cómo voy evolucionando. Bien. Acá tenemos un caso distinto, elegimos un ítem de catálogo, elegimos un monitor, ¿sí? Partimos del principio, dividimos y elegimos un monitor, y acá vemos las formas que las distintas solicitudes nombran al monitor. Algunos han dicho monitor, otros 19 pulgadas, otros dicen la marca, otros dicen, ¿sí?, porque cada uno lo escribe, no está normalizado. Por año, cuál fue el proveedor al cual fue adjudicado el monitor, o sea que sabemos todos los monitores que compramos año por año, a quién se lo compramos, cuánto lo pagamos y qué cantidad compramos en total. Si a su vez queremos sectorizar esto por área, por unidad académica, lo podemos hacer, ¿sí? En este caso es un ejemplo que obviamente tampoco tiene significado porque no son datos reales. Como se ve, se puede llegar a un nivel de detalle interesante, digamos, para hacer un análisis más puntual. En este caso, cantidad de órdenes de compra por inciso y por año. Vemos las cantidades de órdenes de compra, estos son actos de órdenes de compra, no son ítems comprados, ¿sí? Y vemos año por año y la cantidad de órdenes de compra en base a las categorías y a los incisos. Lo mismo en forma gráfica, nos permite verlo un poco más rápidamente, tener un paneo más general y poder sacar alguna conclusión. Esto es cantidad de órdenes de compra por catálogo por año. Acá obviamente tengo muchísima más información, es una página mucho más larga donde veo inciso, partida principal, partida parcial, ítem de catálogo, y año por año, los años que yo pueda elegir o los ítems que quiera elegir, la cantidad que he comprado de cada uno de ellos. Con lo cual tengo un estado de evolución de la compra que estoy haciendo anualmente por el catálogo de compra. Bien. Sí. ¿Cómo? Sí, valorizado, creo que es. Sí. Es una de las medidas. Es una de las medidas. Es la cantidad y el valor, ¿sí? Así que vemos cualquiera de las dos cosas. Es más, se pueden poner las dos en la misma tabla. Se hace mucho más larga, pero se puede. Bien. Actas de recepción con sus ítems y la cantidad aceptada y la cantidad rechazada. Vemos cada una de las recepciones, qué ítem tenían, la cantidad que se recibió, cuántos se aceptaron y cuántos se rechazaron. De ahí podemos elegir los rechazados y empezar a hacer un estudio de esas características. O cuánto faltas entregar si lo comparamos contra la orden de compra.
ese tipo de información se puede sacar bastante fácil. Actas de recepción con cantidades recibidas por estado, en este caso vemos los estados, si está anulado, autorizado, en borrador o pendiente de autorización de cada una de las actas de recepción, ¿sí? Recordemos que al final, bueno, tiene que estar aceptado o rechazado y bueno, cada uno de los estados vemos acá, vemos cuáles están pendientes todavía, cuáles nos faltan terminar en el proceso. De nuevo lo estamos viendo en este caso por artículo del catálogo, o sea, con un nivel de detalle muy grande. Podemos hacer un nivel de detalle más chico y llevarlo, por ejemplo, por área o por unidad de análisis, como para achicarlo por otro lado. Bien, son, como les decía, ejemplos. De esto se puede hacer la cantidad que uno quiera. Hay que tener los datos y empezar a jugar para ver qué es lo que sirve, ¿no? Qué es lo que están buscando. Importes en órdenes de compra por año, inciso y partida principal. Acá hay algo de importes. Acá podemos ver el inciso y la partida principal, lo estamos viendo bastante agregado. Lo vemos por año y vemos las órdenes de compra totales por esa partida principal. Más o menos cuánto está gastando la universidad a este nivel del catálogo, ¿no? Nivel un poco general. Bien. Este es un resumen de todas las dimensiones y medidas que tenemos para cada una de las etapas. De nuevo, vemos el mismo gráfico con los 5 cuadrados, con las 5 etapas, digamos, y tenemos abajo de ello las dimensiones de las solicitudes y luego las medidas. Abajo de las convocatorias lo mismo, todas las dimensiones y las medidas, y así los 5. El cubo entonces tiene todo eso cuando ustedes abren cubo de compras de Diaguita. O sea que van a tener mucha información para cruzar, hay que empezar a ver qué es lo que están buscando. ¿Sí? Es de los cubos más grandes que tenemos. Es uno de los cubos que tiene más cantidad de información. Sí, a nivel de dimensiones. A nivel de dimensiones y medidas, sí. Claro. Es de los más grandes. Bien. ¿Vemos un resumencito de esto? Sí. Bien. ¿Pablo? Dale. Estamos, bueno, no sé, después vamos a hacer las consultas, digamos. Queríamos comentar un poco cómo estamos con Wichi, el estado de implementación. Tenemos un 54% que estamos de implementaciones, que son unas 24 universidades que están en producción. Tenemos muchas en prueba. Digamos, Wichi tiene la complejidad de la implementación. Nosotros tratamos de hacer una encuesta a principio de año y a mitad de año de cómo está el estado de la implementación. Como ustedes vieron en la primera imagen que mostró Hernán, tenemos información de muchos sistemas, de la parte académica, de la parte de presupuesto, como mostraron hoy la Universidad de Entre Ríos, de la parte ahora que incorporamos de Diaguita, de la parte de RUN y de Mapuche, que es lo que estuvimos mostrando ayer. Y digamos, como que en cada universidad se va usando en distintas áreas, pero no es un uso homogéneo, digamos, en general. Y por eso, digamos, es como que cuesta mucho la implementación y que la universidad diga, bueno, está realmente en producción o está en producción en una determinada área, pero no en toda la universidad. Por otro lado, otras consultas que hacemos, ahí ustedes pueden ver si acceden las facultades a la universidad, si acceden a Wichi, digamos, ahí tienen el porcentaje mayor que contestó que sí ingresa, y que sí ingresa, pero perdón, la que no ingresa, pero sí quiere que ingresen las facultades. Bueno, eso es más o menos el resumen del estado de situación de lo que es Wichi hoy. Y por otro lado, estamos dando lo que mencionaban hoy Paula y Carla de la Universidad de Entre Ríos. Hacemos cursos de capacitación a distancia con un cupo de 20 personas por curso. Hemos realizado ya desde el 2011 al 2014 22 cursos de lo que era la herramienta para navegación del JPivot, que era la herramienta con la que navegan el cubo. Después la herramienta fue cambiando y mejorando. Estamos usando hoy lo que es Saiku, lo que estaban viendo recién a través de planillas, o sea, de tablas y de imágenes de gráficos. Lo que estaba mostrando recién Hernán es el Saiku, que es la herramienta con la que ustedes navegan y pueden cruzar esta información. Sobre eso se basa este curso.
que es netamente, digamos, una primera parte conceptual y después es netamente práctico. Está orientado a la parte como académica porque les va a resultar muy natural los datos que tienen que analizar y cruzar, pero bueno, obviamente que los cubos después es de cada una de las temáticas de ustedes, en este caso de Diaguita, que es lo que mostró Hernán. Sí. Un detalle importante con respecto a esto es que no es necesario que ustedes tengan el Wichi instalado o que sepan que se va a instalar. Ustedes pueden hacerlo como para ver qué capacidad tiene la herramienta, cómo les va a servir y para poder luego por ahí convencer a una autoridad para que movilice y se instale el sistema. O sea, en el propio curso tienen un entorno donde van a poder hacer y ejercitar, además de tener los ejercicios preparados, tienen el entorno para poder hacerlo y jugar. Así que... Exacto. Y ahora en el año 2017 lanzamos el último curso, que hicimos 4 y ya lo realizaron unas 54 personas, que digamos, bueno, cambió la versión de Saiku, entonces nosotros nos ayornamos un poco a esa versión y se está dando ese curso actualmente, que lo vamos a seguir dando el año que viene también. Y bueno, otro tema interesante es que ustedes pueden acceder al demo, que está público, pueden probarlo, que es wichi.siu.edu.ar. Con el usuario clave de demo van a tener un juego de datos de todas las temáticas, de presupuesto, del cubo de compras y contrataciones. Si lo quieren ver como un dato demo, lo pueden analizar. Se cayó. Justamente esto que vimos hoy del cubo de compras lo pueden ver ahí sabiendo que no van a romper nada, así que pueden ir, jugar y probar. Lo bueno acá en Wichi no se rompe nada, digamos, es netamente de consulta, inclusive en la universidad cuando entren pueden hacer las consultas que necesiten. Nuestra cuenta de mail es wichi, al equipo Wichi es wichi@siu.edu.ar. La documentación, no sé si mencionamos, la documentación estamos dentro de la wiki también de SIU, pueden ver toda la información que hay sobre Wichi, cómo se instala. Apoyamos a los técnicos obviamente en el proceso de instalación, es un poco, tiene su costo de tiempo implementarlo, pero bueno, está funcionando. Tenemos una guía técnica bastante ampliada que la vamos aumentando cada vez que recibimos sugerencias y lo tenemos bastante estandarizado lo que es la instalación. Y bueno, tenemos la lista de usuarios también para hacer consultas y el foro, que también faltaría ponerlo ahí, pero estamos. ¿Preguntas? No sé si hay preguntas, exacto. Sobre el cubo de compras puntualmente, sí. Alguna dimensión que se les ocurra y que no esté y que debería estar. La Universidad de San Luis ya lo está usando y nos pidió una dimensión que es la oficina de contratación. La oficina de contratación que no la habíamos puesto y la agregamos. No la tenemos acá en este modelo, pero ya en la próxima versión lo vamos a estar liberando. Era un dato que a ellos les parecía importante. Como decíamos, es un cubo muy grande, digamos, y es bastante transversal. Se puede cruzar todo con todo, siempre que tenga validez. Hay una pregunta. Una consultita, a lo mejor está disponible y yo no lo llegué a ver. Sí. El estado, por ejemplo, de los renglones. En renglones fracasados, desiertos, pendientes de entrega. No solo en un momento hablaron de la comparación de la cantidad que podía adjudicar en orden de compra y la cantidad recibida. No, el estado de los renglones no está. Está sí, si está pendiente de entrega, o sea, lo que tenemos sí es si está la orden de compra, si tenemos o no la recepción, eso está. Ahora, si hay algún estado intermedio entre la convocatoria y la orden de compra, no lo hemos puesto, tenemos que estudiarlo un poquito. ¿Alguna otra pregunta? Yo si no, aprovecho, si no hay preguntas. ¿No hay preguntas? Bueno, aprovecho para agradecerles por el laburo que han hecho, porque la verdad que sé de la complejidad que fue armar este cubo de compras y sé también de la necesidad, digamos, de las direcciones de compras de contar con un cubo de compras en Wichi, pero realmente fue un laburo genial el que han hecho acá los chicos, así que felicitaciones y un pedido para ustedes, bueno, ahora usarlo, a probarlo en la demo. En la demo pueden entrar ya el lunes cuando regresen a sus universidades y úsenlo. Y seguramente con el uso surgirán nuevos pedidos, como hacemos con todos los sistemas SIU.
Así y el año que viene esperamos que esté alguno presentando. Exactamente. Como la versión El año de que viene Río. tengo un candidato a Fede Girardi de Nova para presentar el cubo de compras del otro lado. Sí. Así que muchas gracias y un fuerte aplauso para los chicos. Bueno, ahora es el cierre a las 14 horas, con almuerzo incluido, así que no se vayan, quédense por acá que va a ser el almuerzo como ayer, acá en el final del hall. Muchas gracias a todos, muchas gracias Universidad Nacional de Formosa, ha sido una excelente jornada y muchas gracias a toda la comunidad por haber asistido. Un aplauso para ustedes también.